Buenas noches. Tema complicado el que me toco, me tendría que quejar con la organización. Pero básicamente lo que deseábamos como iglesia era que nosotros como iglesia y todas las iglesias del Señor abracen un entendimiento sobre lo que es la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana. Creemos que en donde la iglesia levanta un tabú, la iglesia pierde terreno, y realmente deberíamos no hacer silencio donde Dios no lo hace, porque tenemos mucho que decir. ¿Por qué tenemos mucho que decir? Porque Dios ha hablado y nosotros tendríamos que ser su eco, y de su palabra es de donde nace y debe formarse nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Si bien, como dijo Ricardo, un alemán inventó el concepto, la idea está proviniendo de dos conceptos en griego, de ver y el cosmos. ¿Cómo veo todo? La cosmovisión es eso, es el conjunto de creencias, valores, presuposiciones que una persona sostiene, que influencian en la forma en que ella percibe, interpreta y actúa ante la realidad que la rodea. Es el lente mental a través del cual una persona ve y entiende el mundo que le rodea. La cosmovisión, quiero que me acompañes a hacer una serie de argumentos. La cosmovisión está relacionada con la guerra espiritual. Y esto es algo de lo que no se habla porque no se comprende. Pero quiero que vos veas que la Biblia dice esto. Acompáñame por favor a 2 Corintios 10, 3 al 5. Creo que la mayoría no esperaba que yo empezara con guerra espiritual. Esperaban otra cosa de mí. Pero la guerra espiritual es una constante. Estamos en un mundo caído, somos de otro reino y estamos en guerra. Y gran parte de la guerra espiritual se lucha y se pelea, donde nos enseña el Espíritu Santo a través de Pablo en 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice Pablo, dice el Espíritu a través de él: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo son? Son poderosas. ¿Y qué tenemos que derribar? Fortalezas. Tenemos que destruir fortalezas. Entonces ahora nos va a decir cuáles son esas fortalezas a partir del versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuáles son estas fortalezas que tenemos que destruir? ¿Qué son? Especulaciones, razonamientos. ¿Y cómo son? Luchan o buscan obstaculizar el conocimiento de Dios. Se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo funcionan? Son pensamientos, razonamientos, filosofías, especulaciones que se levantan contra lo que Dios establece, que obstaculizan el conocimiento de Dios. ¿Y qué debemos hacer con ellas? Tenemos que llevarlas a la obediencia a Cristo. Tenemos que someterlo a lo que Cristo ha dicho. Tenemos que someterlo a lo que Dios dice. Entonces, si la cosmovisión es mi manera de entender la vida y la guerra espiritual es derribar argumentos, especulaciones, razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿qué está pasando? La guerra espiritual es una guerra de cosmovisiones. La guerra espiritual es una guerra entre razonamientos, entre especulaciones. La guerra espiritual es, en parte, una gran guerra entre cosmovisiones. La gente espera de la guerra espiritual cosas muy místicas, muy estrafalarias, muy espectaculares. Y es real que gran parte o una parte de la guerra espiritual pasa por ahí. Pero la mayor parte de la guerra espiritual, si son especulaciones y razonamientos, ¿dónde se pelea? En la mente. Porque cuando cambiamos la mente de alguien, cambiamos la conducta y las consecuencias de esa conducta aparecen. Entonces, se pelea gran parte de esto en la mente. Se nos enseña que debemos destruir fortalezas, y esas fortalezas son especulaciones y razonamientos que impiden que la gente conozca a Dios y que obedezca a Jesús. Y nosotros derribamos fortalezas espirituales que son pensamientos y argumentos que obstaculizan, que molestan, que impiden conocer y obedecer a Dios. Y nos dice que no lo hacemos con armas carnales, lo hacemos con un arma espiritual, con armas espirituales. ¿La Biblia es espiritual o es carnal? ¿Me siguen?
tenemos que someter todo pensamiento, todo razonamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que usar la parte ofensiva de nuestra armadura, que es la Biblia, es nuestra espada, Efesios 6, 10 al 18, Hebreos 4, 12, para someter esas cosas. En pocas palabras, ¿cómo leo el mundo? O lo leo, lo interpreto de una manera que nace de la Biblia, o lo interpreto de cualquier otra manera. Si lo hago de cualquier otra manera, estoy perdiendo. Yo tengo que interpretarlo a la luz de la Biblia. Esa es mi arma con la cual destruyo espiritualmente razonamientos, especulaciones, filosofías que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cristianos, estamos en guerra. Y quiero ser muy enfático en la introducción, en el primer punto y en la conclusión. Podría hablar horas de lo que me toca hablar hoy. Podría hablar días de lo que me toca hablar de hoy. Podría traer un montón de historia para mostrar y argumentar, pero voy a tratar de ser muy enfático en esto. Estamos en guerra y tenemos que derribar argumentos contrarios a Dios, derribar las partes de una cosmovisión que se alejen de lo que Dios nos enseña. Es una guerra, en gran parte, entre argumentos y razonamientos. Lo más probable es que el diablo no aparezca con cuernos de rojo, con olor a azufre. El diablo no busca asustar, el diablo busca confundir a la gente para que no conozca a Dios. Lo somete a través de la confusión, no del miedo. Lo somete a través de ideas y filosofías que van a la par de su agenda. Padre de mentira, y dice Jesús que Él roba, mata, destruye, y no robar, a matar y a destruir. Entonces, tenemos que entender la relación directa que hay entre guerra espiritual y lucha de cosmovisiones, que en términos seculares se llama de otra manera. ¿Cómo se llama? Batalla cultural. La batalla cultural es parte de la guerra espiritual. Tenemos que enfrentar ideas a la luz de la Biblia, contra la Biblia, y buscar que la Biblia prevalezca. La guerra espiritual es una guerra entre cosmovisiones. ¿Y qué pasa si yo no peleo esta guerra? Bueno, Jesús no dice sean sal o sean luz. Jesús dice en Mateo 5, 13 al 16, ustedes son sal y son luz. Pero si una luz está escondida no sirve de nada. Y si una sal pierde su sabor, pierde su capacidad de salar, no sirve de nada. Como sal, ¿qué hacemos? Ralentizamos la descomposición. Influenciamos a nuestro entorno para evitar la descomposición. Y siendo luz predicamos a Cristo. Pero si yo soy totalmente indiferente a lo que me sucede, a lo que sucede a mi alrededor, y soy totalmente pasivo con mi entorno, soy una sal que no sala. Y Jesús pronostica el peor de los finales para alguien que no sirve para esto. Horrible lo que pronostica Jesús. Y si bien yo voy a hablar de política, vamos a ver algunas ideas para someter a la luz de la Biblia, someter razonamientos. Es muy loco que muchas personas no se animen a hablar de esto. Spurgeon habló de política, Schaffer habló de política, Sproul habló de política, Stott habló de política. ¿Por qué? Porque es necesario derribar argumentos contrarios a lo que Dios enseña. Y lo han hecho muchos teólogos a lo largo de la historia, grandes maestros de la Biblia con una profundidad admirable, pero hoy se levantan personas que consumen TikTok, Biziken, Taringa, según su edad, y dicen, no, de política no se habla. Pero sí necesitamos hablar de política. Necesitamos ayudar nuestra función de sal y de luz. Necesitamos abrir la Biblia y conocer más, conocer mejor al Dios verdadero y junto a Él, sus preceptos. Él es digno de que seamos un eco de su palabra. Y quiero derribar algunos argumentos. Yo voy a citar, no voy a hablar de todos estos. Esto no es ni un tercio de lo que podría hablar. Y voy a hablar de un tercio de estos. Pero voy a derribar una idea errada con respecto a la parte política que solemos tener los cristianos, que yo lo tuve hasta hace muy poco tiempo, que es el ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? El ostracismo es la actitud de aislamiento, separación política y social, de indiferencia, decir esto no tiene nada que ver conmigo. Eso lo tenemos que derribar, pero voy a partir de otro argumento. Nosotros sabemos que hay que predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo que hay que predicar el Evangelio? ¿Sí? Los que se casaron son unos herejes. ¿Hay que predicar el Evangelio? Amén.
Pero hay una gente que entiende muy mal el Evangelio, que entiende muy mal la Biblia y dice, si la gente está predestinada, ¿para qué le vamos a predicar? ¿Conocen esa herejía? Y busca y consigue un ostracismo a nivel evangelismo. Esto no tiene nada que ver conmigo, yo puedo ser indiferente de esto, no hay nada para hacer acá. Si todo depende de Dios, ¿para qué vamos a predicar? Eso es un error, está mal. Es trágico que pensar que debido a la predestinación no es necesario predicar. Estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Es una tragedia no predicar. El pensamiento errado sería, ¿para qué predicar si Dios elige a quien salva? Pero es un pensamiento errado. Y este error deriva de pensar que la soberanía divina anula las responsabilidades humanas. Hay tensión entre estas dos realidades, hay una paradoja, no una contradicción, una paradoja entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esas paradojas a veces se resuelven en profundidad o a veces quedan en misterio, como Romanos 9 dice, miren, hay cosas que vos no le podés decir al alfarero, vos sos barro, no lo vas a entender nunca y no le podés decir cómo se hacen las cosas. Pero la Biblia nos muestra que Dios es soberano, ¿estamos de acuerdo? Y la Biblia nos muestra que el hombre es responsable, ¿estamos de acuerdo? Sí, ahí no estuvieron tan de acuerdo, pero ustedes son responsables. Y quiero señalar que pensar que la soberanía divina anula la responsabilidad humana es un error. Esto deriva, como muchas otras cosas, de comprender mal el tema de la soberanía de Dios. Los griegos, y bueno, entre otros, tenían una idea que era el fatalismo. El fatalismo es, algo está decretado y va a pasar. Vos no podés hacer nada. El fatalismo es la creencia de que todos los eventos están predestinados y son inevitables, independientemente de cualquier acción humana. Pero esto no es siempre así, ni es nunca así. Hay una tensión que no logramos resolver entre responsabilidad del hombre y soberanía divina. Y el ostracismo es la actitud de aislamiento, de apartamiento de cualquier responsabilidad o función política o social. Y esta no es la actitud que nos enseña la Biblia, por lo tanto hay que derribarla. Cristiano, no podés caer en el ostracismo, es un error. En la Biblia queda claro que Dios es soberano, como también que el hombre es responsable. Y con la política tenemos una inclinación, la mayoría de los cristianos evangélicos, al ostracismo. ¿Y por qué? Porque leemos sobre la soberanía de Dios. Por ejemplo, si querés buscar Daniel 2, 20 y 21, vamos a leer un gran pasaje sobre la soberanía de Dios. Daniel 2, 20 y 21. Es hermoso lo que dice este pasaje de Daniel 2, 20 al 21. Dice, y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Listo. Dios hace lo que quiere, listo. Pero eso no es todo lo que la Biblia dice respecto a los gobiernos. Este es un pasaje que amo. Lo amo. Y mucho tiempo yo fui a pensar acerca de la política con una actitud de ostracismo. Pero esto no es todo lo que la Biblia dice respecto a los pasajes. ¿Habías leído este pasaje antes? ¿Sí, no? Ahora te voy a mostrar uno que casi nunca o casi nadie leyó. Vamos a Oseas 8, 1 al 4. Oseas 8, 1 al 4. Oseas 8, 1 al 4. Fíjate lo que dice el Señor a Oseas. Le dice, pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. ¿Qué dice? El Señor pone y quita reyes. Y el Señor dice, ustedes eligieron reyes que yo no conozco, no sé quiénes son. No es que Dios no sepa quiénes son, ¿se entienden, no? ¿Qué sabemos cuando Dios dice no te conozco? Es porque no tiene una filiación con vos. Dios conoce todo. Pero dice, ustedes van a recibir las consecuencias de elegir reyes de manera ajena a la ley de Dios, según su propio parecer. Dios es soberano, pero el pueblo es responsable de las elecciones políticas que realiza. Hay tensión, hay paradoja y también hay una realidad.
Israel, aún diciendo que conocía a Dios, se rebeló contra Dios al elegir gobernantes sin analizarlos a la luz de la palabra. Diferentes a esto. Una expresión de la rebeldía espiritual. Como consecuencia, acá dice que los enemigos de Israel y que Israel iba a caminar hacia su destrucción. Y Dios es claro, es insistente y tiene misericordia, pero eventualmente Dios dice, ¿querés quemarte? No te cuido más, no te cuido más. ¿Querés ir en el camino de necedad? Romanos 1 nos habla de esto, que frecuentemente por nuestra rebeldía, a pesar de la bondad, de la misericordia, de la insistencia de Dios, Dios decide soltar la mano del rebelde. Dios decide abandonar a personas y a pueblos en su necedad para que cosechen el fruto de aquello que insisten en sembrar. Dios dijo, tienen que elegir reyes así. Israel dijo, sí, está bien, te conocemos, pero los queremos elegir así. ¿Y Dios qué dijo? ¿Quieren quemarse? Quémense. He sido claro, he sido insistente, he advertido, he prometido. ¿Ustedes quieren seguir en ese camino? Vayan. Y Dios hace responsable, sin negar su soberanía, hace responsable el pueblo de Israel por los reyes que eligió. Y quiero señalar claramente esto, no caigamos en la trampa del ostracismo. Tenemos que derribar la fortaleza, el argumento, la especulación de creer que la indiferencia a la elección de gobernantes es una idea bíblica. De creer que la soberanía divina anula nuestras responsabilidades a la hora de elegir un gobernante. Hermanos, somos la minoría más importante del país. Seamos responsables con el poder que Dios nos da en un mundo democrático. Seamos responsables con el poder que Dios nos ha dado en las urnas. No caigamos en el ostracismo. No es una idea bíblica. Efesios 5, 6 al 11 dice, no sean partícipes de las obras de la tiniebla. Examinen qué le agrada a Dios. No participen en las obras estériles de las tinieblas. Desenmascárenlas. No sean partícipes de ellos. Y tenemos que aprender a reconocer qué es lo peor que puede haber a nivel político. No ser ingenuos, una ingenuidad que se deriva del ostracismo. Yo no tengo nada que ver, no hay consecuencia de lo que yo decida, sí las hay. La soberanía de Dios no anula tus responsabilidades. Y como dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Nunca la soberanía de Dios anula las responsabilidades humanas. Nunca lo hace. Por eso predicamos, por eso oramos y por eso ejercemos nuestros derechos, buscando que Dios nos bendiga, buscando la bendición del Señor. Quiero derribar esa idea. Hermano, no tenés, en términos bíblicos, la elección del ostracismo como una actitud política correcta. Eso no es lo que la Biblia enseña. Otra idea que quiero derribar es que creamos que somos ciudadanos de un solo reino. Y te cuento, al igual que Raúl, que gran parte de la prédica tiene que ver con mi vida pasada. Yo era alguien muy ligado al ostracismo. Y también muy de predicar que somos ciudadanos de un solo reino. Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. De donde también esperamos ansiosamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es una verdad gloriosa que necesitamos asimilar y dejar que afecte cada día nuestras vidas. Somos del cielo, amén. Somos del cielo. Sin embargo, esto no dice que tenemos solamente una ciudadanía. Tenemos doble nacionalidad. Dios dice que tenemos responsabilidades que cumplir en la ciudadanía terrenal. ¿Cómo es un cristiano? ¿Cómo es un ciudadano cristiano? Voy a citar algunos pasajes, pero el cristiano debe respetar al gobierno civil y honrarle. Primera de Pedro 2:17. Tiene que obedecerle. Romanos 13:1. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar. Primera de Pedro 2:12. Sin deudas. Romanos 13:8. Que paga los impuestos. Mateo 22:17 al 22. Ora por los gobernantes y desea vivir en la tierra en paz. Primera de Timoteo 2:1 al 2. Los cristianos debemos ser los mejores ciudadanos terrenalmente. No somos ciudadanos solo del cielo, también somos ciudadanos acá y el Señor nos da mandamientos como los que expresé recién. Uno de los principios establecidos por Dios es el respeto a las autoridades civiles. Y esto me da lugar a señalar una fortaleza más que tenemos que derribar. A ver si están despiertos todavía conmigo, no sé si están enojados, despiertos. No tengo los lentes, así que me da lo mismo. No veo muy bien. Pero primera fortaleza.
Ostracismo. Segunda, ciudadano de un solo reino. Tercera va a ser obediencia absoluta a las autoridades civiles. Eso también lo tengo que derribar. En las actitudes de ser el mejor ciudadano civil de la tierra, nunca debo contradecir a la ley de Dios, ya que Él es el supremo gobernante del mundo, en realidad, no solo el cristiano. Hechos 5:29. El cristiano debe depositar su fe solo en Dios y no en los gobernantes. Se nos manda y se nos prohíbe: no confíes en los gobernantes. Salmos 146, 3 al 5. No confíes en los gobernantes. Y mirá, te lo digo muy claramente, ni siquiera cuando es el más votado de la historia de Argentina. Nunca confíes en los gobernantes. No confíes en ningún humano, en realidad, ni siquiera en vos mismo. Pero explícitamente se repite esta idea: no confíes en los príncipes, no confíes en los reyes. Y cuando el Estado choca contra el cristianismo, sea porque le hace desobedecer a Dios o le lleva a ser objeto de su fe, el cristiano debe recordar cuál es su patria eterna y obedecer las leyes de la patria eterna. La ley de Dios está en una jerarquía superior a la del mundo. El mundo sin Dios no puede ser aceptado como el moderador de la agenda del pueblo de Dios. ¿Me escuchaste? El mundo sin Dios no puede decirle al pueblo de Dios cómo debe vivir. Y necesitamos que Dios nos ayude a ser astutos, pero también a ser mansos, pero también astutos, a ser sabios y fieles. Y como sé que este es un tema conflictivo, porque nos hemos ido del ostracismo a tener una sola ciudadanía, a decir, bueno, tengo que tener obediencia ciega a la autoridad civil, y las tres cosas están mal, vamos a hacer un argumento sobre la desobediencia civil. Pero no vamos a empezar desde la desobediencia, vamos a empezar desde la obediencia. Fíjate 1 de Pedro 2, 13 al 17. Imaginen cuando prediqué por última vez este pasaje, en la cuarentena. Habíamos alquilado un lugar donde nos juntábamos escondidos, porque el pueblo sin Dios no debe decirle al pueblo de Dios cómo vivir su fe. 1 de Pedro 2, 13 al 17. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como enviados por él para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Es sumamente claro. Dios manda que nos subordinemos y que aceptemos el gobierno de las autoridades civiles, que les honremos. Tenemos que comprender, como dice Romanos 13, que los gobernantes son enviados por Dios para aplicar justicia retributiva, castigar a delincuentes y premiar a bienhechores. Y es importante honrar, estimar, valorar, respetar a todos los ciudadanos, incluyendo los gobernantes, y siempre temer a Dios. Pero esto, ¿significa obediencia ciega y absoluta al Estado civil, al gobierno? No. La obediencia a las autoridades civiles establecidas en el ejercicio de la política ¿es un mandamiento absoluto? No. ¿A qué es relativo? A que me lleve a desobedecer a Dios. Cuando el gobierno civil, incluso el gobierno religioso, me lleve a desobedecer a Dios, yo no puedo ser obediente a esa autoridad. No puedo decir como Adán dijo, bueno, pero Dios es la mujer que vos me diste, bueno, pero es el gobierno que vos me diste, o son los pastores que vos me diste. No. Y voy a buscar argumentar porque varios me están mirando con cara de vaquita mirando el tren. Tanto israelitas como los primeros cristianos nos han dado ejemplo de desobediencia a las autoridades civiles en situaciones puntuales. Todas estas situaciones fueron en diferentes contextos, pero tienen una cosa en común: no dejar que el Estado civil interfiera en los motivos de convicciones y prácticas espirituales. Acompáñame a Éxodo 1, 15 al 17, que es uno de los más claros. Pero el registro bíblico y el registro histórico extrabíblico es muy claro con respecto al cristianismo y la política. Éxodo 1, 15 al 17. Nos tenemos que situar en Egipto. Antes de salir de ahí, Faraón, rey de Egipto, recordemos que no es un nombre propio, aunque se usa así, es un nombre político, es un lugar, es una jerarquía, un lugar en la jerarquía, a eso me refiero. Es el rey de Egipto, él es el principal mandatario, es el Estado egipcio. ¿Y qué decretó? Por ley decretó que los niños hebreos debían morir. El Estado dijo
Si es hebreo, debe morir, que sobrevivan solamente las niñas. El Estado estableció esto, Y dice Éxodo 1, 15 al 17, pero las parteras temían a Dios. Entonces le hicieron caso al faraón. Dice eso, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se enojó mucho? Versículo 20. Perdón, es Éxodo 1, 17, 20, 21 y 22. Dice el 20, Dios favoreció a las parteras. ¿Quién los favoreció? ¿Por qué? ¿Por desobedecer a quién? Al Estado. No estoy generando rebeldía sin causa, ¿no? Hay que someter todo pensamiento a la Biblia. Cuando el Estado me lleva a ir en contra de Dios, Dios me manda a ser desobediente al Estado. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. ¿Es claro el Señor? Me decís, bueno, pero eso fue en Éxodo. Bueno, Daniel 1. El Estado decretó que debían comer y ellos se negaron porque iban en contra de su fe. No podían comer comida consagrada a los ídolos paganos. Y ellos no cedieron a pesar de que les podía costar la vida. Daniel 3, el horno de fuego. El Estado decretó que debían adorar y ellos se negaron porque la palabra de Dios dice que deben adorar solamente a Dios y nadie que no fuera Dios. Subestimaron el riesgo de la pena de muerte. Conocían el riesgo de la pena de muerte, pero decidieron subestimarlo en base a sus convicciones espirituales. Y es muy interesante recordar que en Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abednego no son los únicos judíos. Hay miles de judíos ahí. Son los únicos 3 que no se arrodillan. Son los que van al horno de fuego. Y prefieren dejar su vida en desobediencia al Estado con tal de obedecer a su Señor. Su Señor les dijo: no te vas a arrodillar a nada, solamente ante tu Dios. Los únicos que no se arrodillaron. Daniel 6, el foso de los leones. El Estado decretó prohibir orar, excepto al Estado. Podías orar, pero solamente ¿quién? Al Estado. Por 30 días. ¿Y qué era la pena por orar? Ir al foso de los leones, o sea, pena de muerte. Y una muerte bastante horrible. ¿Y qué hizo Daniel? Abrió las ventanas de su casa y oró como siempre. Porque el pueblo sin Dios, el Estado, no le puede decir al pueblo de Dios cómo vivir su fe. Daniel abrió las ventanas y oró como siempre. ¿Y qué pasó? Fue juzgado, y no solamente fue juzgado, fue condenado, y Dios lo cuidó. Esther 4 y 5, el Estado decretó que nadie podía comparecer frente al rey sin ser llamado por él. Y si no respetaba este mandamiento del Estado, ¿se pagaba con qué? Con la muerte. ¿Y qué hizo Esther? Se arriesgó e intercedió por su pueblo, desobedeciendo al Estado secular, al Estado no cristiano, no teísta, no, al Estado que no era de Dios. Hechos 4, 18 al 20. Los gobernantes, sacerdotes, guardias del templo, saduceos, líderes civiles y religiosos amenazan a Pedro y a Juan con la prisión y les ordenan no predicar a Jesús. ¿Y qué dicen Pedro y Juan? Ustedes mismos juzguen si es justo, si es correcto, si es recto delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y decir, bueno, pasamos a Hechos 4, vamos a Hechos 5, de nuevo. Luego de ser encarcelados en la cárcel pública, liberados de manera milagrosa, son enviados por Dios a hacer lo mismo que los puso en prisión. O sea, van a la cárcel, salen de la cárcel, pero no pueden predicar, Y dice Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. ¿Y quiénes eran esos hombres a los que estaban desobedeciendo? El Estado y los líderes religiosos que les llevaban a no predicar a Cristo. Y en el 40 de Hechos 5 dice, les ordenaron no hablar más en el nombre de Jesús. Y el 42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Desobedientes al Estado. Romanos 10:9. ¿Quién sabe Romanos 10:9 de memoria? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿se acuerdan? Y crees en tu corazón, ¿qué más? Que Dios le levantó de los muertos, ¿qué más? Serás salvo. ¿Sabe qué pasa? El Estado decretó que no se podía confesar a ningún señor, solamente a César. Y este versículo que usamos muchas veces de manera evangelística es un mandamiento de desobedecer las leyes del Estado romano. El Estado
estableció que solamente César era el Señor y que debía ser proclamado abierta y oralmente, expresamente. Y Pablo dice no, el Espíritu dice no. Los cristianos no vamos a confesar a César como el Señor, porque ya tenemos un Señor, es Jesucristo. Y dieron su vida por eso, solo por una declaración. Pero ahora nos encontramos con cristianos que le tienen tanto terror al Estado secular, que no son sal y luz en sus lugares de trabajo, como si estuvieran para otra cosa en la tierra que no sea dar a conocer a su Dios. No hablo de esto porque voy a perder mi trabajo. No hablo de esto porque puedo ir preso. Si no lo vas a hacer, cambia de trabajo. Pero no quiero darte la paz de que desobedezcas a Dios porque estás obedeciendo a una institución humana. No hay paz en tu corazón con eso. Por lo menos espiritualmente no. Si no podés ser luz ahí, busca trabajar de manera independiente. Pero nunca le digas a Dios, no te di a conocer porque los gobernantes de mi institución o el gobierno provincial no me dejaban darte a conocer. Dios no va a tomar eso como una respuesta válida. En Hebreos 11:23, haciendo alusión a Éxodo 1:22, dice, por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres. ¿De quién? Fue escondido del Estado. Por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Y decís, bueno, pero eso era el tiempo bíblico. Bueno, hablemos fuera de la Biblia. John Bunyan, nunca sé pronunciar ese apellido. Pero ¿saben quién es? ¿El escritor de qué libro? El Progreso del Peregrino. ¿Por qué fue preso? Por predicar. El Estado no permitía la predicación no autorizada por la iglesia estatal. Y la gente, cuando él va preso, se agolpa en la ventana de su calabozo para oírle predicar cada domingo. Entonces los gobernantes, los líderes civiles dijeron, bueno, lo vamos a meter en una prisión de más adentro. Y fue así, sin ventana a la calle. Él escribió El Progreso del Peregrino, uno de los libros más vendidos en el mundo y más traducidos luego de la Biblia. Y lo escribió durante las 2 veces que estuvo preso. Estuvo encerrado durante 3 meses la primera vez. Y cuando vieron que no dejaba de predicar, se extendió a un periodo de cerca de 12 años, con la excepción de unas pocas semanas, en 1666, hasta enero, con la excepción de unas pocas semanas en 1666. Y luego él estuvo preso hasta enero de 1672, cuando el rey Carlos II proclamó la declaración de indulgencia. Sí, aparte de la religión estatal, otras profesiones de fe pueden predicar. Hermanos, si somos honestos, las historias de misioneros que nos han contado y que le contamos a nuestros hijos, generalmente hablan de cristianos rebelándose contra el Estado. ¿Para qué? Para dar a conocer a su Dios. Si esos ejemplos no transforman nuestro entendimiento, lo de la Biblia y lo de la historia misionera, ¿por qué leemos eso? ¿Solo por morbo? Somos morbosos, decir, mirá cómo sufría Bunyan. Mira cómo sufría mira cómo sufrían Pedro, Juan, Pablo. Mira lo que le pasó a Daniel, mira a los amigos de Daniel. Si no impacta nuestro entendimiento de que no podemos ser ciegos en nuestra obediencia al Estado, estamos siendo solo morbosos, viendo cómo sufren otros. ¿Para qué sufrieron? Para darnos ejemplo en seguir a Cristo y darle a conocer. Estamos para eso en la tierra. El Señor, al salvarnos, no nos llevó al cielo. ¿Para qué? Para que anunciemos la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Hay un montón de ejemplos. Martin Niemöller, preso 7 años, desde sus 45 a sus 52. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo con que el Estado Nacional Socialista de Alemania le dijera a la iglesia protestante qué se debía predicar. Dietrich Bonhoeffer y varios más también tuvieron el mismo contexto. Hicieron cosas diferentes. Algunos emigraron, otros se quedaron y fueron presos, y otros, como Bonhoeffer, se metió en una conspiración tratando de matar ya saben quién, al señor austriaco con bigotito y con ideas diabólicas. Pero ¿cuál era el factor clave? Lo que dicen Pedro y Juan. ¿Es justo delante de Dios obedecerle a los gobiernos en vez de obedecer a Dios? En este sentido, el máximo ideal del cristiano no es recibir felicitaciones de un gobierno corrupto. El máximo ideal del cristiano es recibir felicitaciones del único gobierno perfecto, el de nuestro Dios. Ese es el Estado al que debemos agradar. Esa es la nacionalidad que debe
someter a las otras. La sujeción al gobierno civil nunca es para darle al César lo que le corresponde a Dios. ¿Le debemos cosas a César? Sí, pero no le vamos a dar aquello que le pertenece a Dios. La falta de entendimiento bíblico, la conveniencia social ha permitido que caigamos en la idea de que el Estado debe ser obedecido de manera ciega. Eso no es verdad. Dios no nos manda eso. Esa idea es relativa a otra. Nunca desobedezcas a Dios obedeciendo al Estado. Obedécele, pero cuando te llegue a desobedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios. A ver si me siguen todavía o están enojados conmigo. Primera fortaleza, derribar ostracismo. Segunda fortaleza, ciudadano de un solo reino. Tercera fortaleza, obediencia ciega, absoluta a las autoridades civiles. Están ahí, ya sé, pero los mantengo despiertos. La quinta, otra idea errada que tenemos que derribar es que somos incapaces de prevenir. Es parecido al ostracismo, pero es diferente. A veces creemos que no hay nada para hacer y simplemente debemos dejar que las cosas pasen. Y este pensamiento está muy cercano al ostracismo, a la pasividad derivada de la ilusión de neutralidad. Soy neutral. El Señor no te mandó a ser neutral. La Biblia nos muestra, nos dice que ella es nuestra lámpara, como decía el pastor Ricardo, para saber qué camino tomar y qué obstáculos hay que esquivar. Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es una metáfora hermosa. Me dice a dónde tengo que ir. Me dice cuál es mi camino. Y en la Biblia, en esta lámpara, hay promesas. Y también hay mandamientos. Y también hay advertencias. ¿Para qué nos sirven las advertencias? Para prevenir. Para prevenir. Las advertencias tienen un tono previsor en relación directa con la prevención. Acompáñame a Proverbios 27:12. Proverbios 27:12. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. ¿Qué sentido tendría esto si no podemos hacer nada y simplemente hay que dejar que las cosas pasen? Tengo que identificar el mal y esconderme. Y eso me hace prudente. Por un lado, la mente simplista recibe el daño en lugar de prevenirlo. Y tenemos que comprender que la Biblia es nuestra lámpara para reconocer nuestro camino, saber por dónde andar, qué obstáculo evitar o cómo saltear ese obstáculo. Pero hay otra cosa que es muy interesante para que aprendamos a prevenir. Se llama historia. La historia es esa cosa que se repite porque no la estudiamos. Es verdad que generalmente la secundaria no nos gusta historia. ¿Estamos de acuerdo? A algunas personas les gusta historia. A otras personas les gusta inglés, a otras personas les gusta matemática. Para mí son toda gente rara esa. Pero a cada uno le gusta una cosa y bueno, a todos no nos gusta lo mismo. Pero la historia es como un mapa. ¿Vos sabés que podríamos mirar nuestra historia como Argentina y saber por qué llegamos donde estamos? ¿Y sabes qué? La historia de otros países nos sirve para saber qué va a pasar según la dirección que tomemos como país. Nos sirve. No somos tan originales y tan únicos como para que nunca nadie haya hecho las cosas que nos pasan. La historia es como un mapa. Podemos saber cómo llegamos a donde llegamos y también podemos saber a dónde vamos a llegar si tomamos tal o cual camino. Y hoy más que nunca, ahora en la historia, más que nunca en el pasado, podemos servirnos de estadísticas de todo tipo, de información de todo tipo. Podemos realmente ver qué tipo de políticas tienen qué tipo de resultados. Decir, bueno, tengo esta idea, a ver dónde la aplicaron en tal lado. ¿Y cómo le fue? ¿Le fue bien? Hagamos eso. Tengo tal idea, ajá, ¿y dónde lo aplicaron? En tal lugar. ¿Y cómo le fue? Le fue muy mal. No hagamos eso. Porque esa idea de creer que somos tan únicos y especiales que a nosotros no nos va a pasar. Esa es una necedad. Jesús dijo en Mateo 11:19 que la sabiduría se justifica por sus hechos. En otra traducción dice por sus hijos. En otra traducción dice la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. O sea, un camino es sabio y yo puedo comprobarlo según los resultados que tiene. Y también puedo comprobar que un camino es necio según los resultados que tiene. Por los resultados yo puedo saber qué políticas son más sabias y cuáles políticas son más necias. Podemos identificar cuáles políticas hacen crecer la pobreza. Podemos identificar qué políticas hacen crecer la delincuencia.
La inmoralidad, los asesinatos, los divorcios. Hasta podemos reconocer qué tipo de política favorece el envío de misioneros y su sostenimiento. ¿Y qué tipo de política hacen que las iglesias dejen de tener capacidad de enviar misioneros? ¿Y qué tipo de política hacen que los pueblos necesiten más misioneros que nunca? Hagamos memoria, usemos la cabeza. ¿Por qué creen que algunos tipos de política prohíben el acceso a la información? Porque la gente puede identificar a través de la información hacia dónde va por las cosas que el gobierno establece. Argentina era un excelente enviador de misioneros hasta hace 20 años. ¿Qué nos pasó? Están esperando que yo lo diga y no lo voy a decir. Ya me conocen algunos. Pero seamos sabios, seamos sabios. Una iglesia, acá tenemos una miembro de esa iglesia, pero muy chiquita, no creo que lo sepa. Era la mayor, acá de Córdoba, era la mayor enviadora de misioneros fuera del país, o sea, era la mayor enviadora de misioneros dentro del país. ¿Cómo lo digo? Esta iglesia dentro del país era la mayor enviadora de misioneros hacia afuera del país. Hasta hace 20 años. ¿Qué tipo de países necesitan que los misioneros lleguen? Unos con una determinada política. ¿Qué tipo de misioneros envían y sostienen misioneros? Otro tipo de política. Y puedo reconocerlo y decir, che, ¿qué nos pasa? ¿Qué tipo de países envían? ¿Qué tipo de países necesitan cada vez más? Hoy me gocé mucho porque la prédica de Rubén fue vista por alguien de Cuba y mandó saludos. ¿Por qué tenemos que caminar hacia Cuba? ¿Ustedes conocen algún misionero cubano? Porque no tiene capacidad el país de mandar misioneros. Inmigrantes cubanos sí. Hay pocos misioneros. ¿Por qué? Porque no los pueden sostener sus iglesias. ¿Por qué? Porque están tratando de alimentarse y sobrevivir un día a la vez. No es que son malos o malvados, es que la política que hay sobre ellos les impide enviar misioneros. ¿Para qué vamos a caminar en ese camino si vamos a ir a ese objetivo? Pero a nosotros no nos va a pasar. ¿Qué tipo de soberbia tenemos para pensar que eso no nos va a pasar? Hay otros países que envían misioneros, los sostienen y envían obras, obreros. ¿Saben que hay iglesias que no mandan un matrimonio de misioneros, mandan 5 o 6 familias de misioneros y los sostienen hasta que la obra crece? Adivina qué tipo de política tienen esos países que tienen iglesias que pueden mandar familias de misioneros y sostenerlos. ¿Qué nos pasa? No seamos ingenuos, no seamos infantiles. 2 más 2, 4. La historia nos ayuda a prevenir, a ver de antemano lo que viene con cada idea que se pone en práctica. Y en la historia tenemos el registro de las ideas y de su puesta en práctica. Todos los sistemas son imperfectos, pero algunos son peores que otros. Y es bueno ser honesto y reconocer los resultados de cada uno. Hay sistemas que fracasaron siempre, en lo moral, en lo económico, en diferentes contextos y diferentes épocas. Siempre han fracasado. Fracasan porque sus ideas son contrarias a los principios que Dios estableció. Siempre digo, nadie rompe las leyes de Dios. Nosotros nos rompemos contra las leyes de Dios. Nadie puede romper las leyes de Dios. Dios dice, haces esto, te va a ir mal. Israel, elegí los reyes como vos querés, te va a ir mal. Nadie rompe las leyes de Dios. Y voy a mencionar algunos ejemplos de los máximos influyentes de parte de nuestra cultura. Marx y Engels, escribiendo acerca del matrimonio, dijeron que era una expresión primitiva de la propiedad privada. ¿Y qué pensaban ellos de la propiedad privada? Que había que abolirla. Te invito a estudiar lo que pasó en Rusia hace 100 años con respecto al matrimonio, de cómo trataban de manera como si fuese estúpida la persona que no evolucionaba para pensar que el matrimonio era propiedad privada y no pensaba que era propiedad pública. Te invito a estudiar lo que pasó hace 100 años. Cómo la Unión Soviética, siguiendo la idea de Marx y de Engels, dijeron, bueno, el matrimonio no puede ser cierto. Y tocaron el matrimonio. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca del matrimonio? Que era un misterio. ¿Por qué nos casamos? Porque en un momento se iba a utilizar para ser una ilustración de lo más glorioso que el hombre iba a escuchar, el Evangelio. ¿Cómo podría destruir el matrimonio si Dios me dice que es una sombra del Evangelio? ¿Cómo le puede ir a un país que siga a Marx, a Engels, a Foucault, a Pablo Freire, seguidores de Marx y Engels? Son los máximos exponentes o los máximos influyentes de nuestros educadores en Argentina hoy. ¿Qué esperamos de esto? También tenemos a sus seguidores diciendo que la lucha de clase socioeconómica, ¿se acuerdan? Que el proletariado se tenía que rebelar contra la burguesía y destruirla y gobernar. ¿Y saben qué dicen sus seguidores?
que eso se traslada al matrimonio también. Y que la mujer es un símbolo del proletariado y el varón es un símbolo de la burguesía. Y que la mujer debe destruir, no solo destruir el matrimonio, destruir al hombre. Y voy a decir, ¿pero por qué hay tanto de esto? Y porque todos los educadores de hoy leen estas porquerías. Y va de a poquito. ¿Saben que la gota vence la roca? ¿Conocen ese refrán? De a poquito. Pablo Freire, Foucault. Taca, taca, gotita, gotita, gotita. Y de repente tenemos a todos los educadores de Argentina alineados con este movimiento. Yo tengo amigos muy metidos, ellos han dejado de ser amigos, no yo, que no usaban el anillo. ¿Por qué no usaban el anillo? Y porque es un símbolo de propiedad privada. ¿De dónde sacaste eso? ¿Y de dónde lo sacó? De la facultad lo sacó, de su movimiento, de la facultad de trabajo social, de la facultad de psicología. Amigos que, ¿sabe qué? Hoy no solo no tienen el anillo, no tienen la esposa tampoco, porque es abolir la propiedad privada. Porque está en su corazón comprender el matrimonio como una expresión primitiva de la propiedad privada. Y ellos te dicen, hay que destruirla para ser felices. ¿Qué tenemos que destruir? El matrimonio. Bueno, pero hay algo más, la familia también entonces. En pocas palabras, las personas que han fundado el comunismo y el socialismo tienen su base ligada a la destrucción del matrimonio. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos con la denigración que hoy hay de la familia si la mayoría de los educadores son lectores de Marx, de Engels o de sus discípulos con Foucault y Pablo Freire? Marx, en su libro Manifiesto Comunista, proclamó abiertamente que el comunismo debía suprimir a Dios. ¿Con qué? Con el Estado. Debía suprimir la religión. ¿A cuál le molesta? ¿El paganismo le molesta? ¿Qué religión le molestaba? El cristianismo. Y había que suprimir la familia y había que suprimir la moral. ¿Cómo podría sorprendernos que los frutos de estos pensamientos sean malos si la raíz odia a Dios y lo que Dios ha instituido? ¿Cómo podríamos decir, che, pero qué pasó con la familia en los últimos 20, 30 años? Y tenemos toda la sociedad consumiendo estas cosas. ¿Qué le pasó al matrimonio? ¿Qué le pasó a la hombría, a la feminidad? ¿Qué le pasó? A nosotros nos enseñaban, y creo que capaz que soy uno de los últimos en escuchar esto, pero los que son más viejos que yo lo recuerdan. ¿Qué era la familia? ¿Se acuerdan? ¿Era la base de qué? ¿Y hoy es lo mismo la familia en las escuelas? La familia es un enemigo a derribar. La familia es algo para sacarle la forma. La familia es algo para romperlo. La familia es algo para liberarse y pelear la lucha de las clases, que hoy no es el proletariado contra la burguesía, sino que es la mujer contra el hombre. La familia es algo para destruir porque es propiedad privada. La UNICEF dice que los hijos no son propiedad de los padres, son del Estado. ¿Y sabe qué? Para estos sistemas, vos y yo somos un recurso natural. No, nada más que eso. Y podés estudiar la historia del siglo XX y darte cuenta. Hubo dos grandes tragedias en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entre las dos, tirando los números para arriba, tienen 110 millones de muertos. Y el comunismo y el socialismo, tirándolo para abajo, tienen la misma cantidad de muertos. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? Que en las guerras mundiales las personas se mataron entre personas de otros países. Pero en el comunismo y el socialismo, cada gobierno mató a sus propios ciudadanos de hambre, por falta de atención o por perseguirlos. Y gran parte de los perseguidos, ¿saben quiénes eran? Los cristianos. Rusia del siglo XX, diciéndole a cada mujer, si vos a los 18 años no entregas tu cuerpo, seguís creyendo en la propiedad privada. Sos una recalcitrante retrógrada, que no ha evolucionado su pensamiento. Y si no, vos vas presa y tus padres van presos si vos no entregas tu cuerpo al Estado. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahí tenés estos hombres libres, elegir que quieras y después compartí con el resto. Me decís, pero eso no puede ser. Sí, eso pasó hace 100 años en Rusia. Y nos sorprendemos, ¿por qué pasa lo que pasa hoy? Si estas ideas meten pensamientos, fortalezas en las mentes de los educadores, en las mentes de la familia, en las mentes de los ciudadanos. ¿Cómo podríamos esperar bendición de Dios en sistemas que tienen en sus raíces borrar a Dios y sus instituciones? Nos preguntamos qué pasa con la familia, por qué los matrimonios están destrozados. ¿Y sabe qué pasó? Fuimos ingenuos frente a las raíces de la izquierda, del socialismo, del comunismo. No voy a defender la derecha, no voy a defender al capitalismo. Todo es malo, pero algunas cosas son peores. Y desde su base gritan, tenemos que borrar a Dios
de la mente de la gente. ¿Y cómo lo borramos? Borrar el vínculo que la gente tiene con los padres. Destruir el matrimonio para que sea la lucha de clases ilustrada y no el evangelio ilustrado. ¿Habremos sido ingenuos? Sí, hermanos. Y necesitamos derribar la idea de que somos incapaces de prevenir. El entendido ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. ¿Estamos despiertos más o menos? Tiro una más. Los ídolos son cosas del pasado. Voy a hablar muy rápido de esto. Hermano, el Estado se ha establecido como un ídolo, reemplazando a Dios como objeto de fe y definidor de la moral. En una ocasión, Sproul comparte un taxi con Schaffer y ¿sabe qué le pregunta a Sproul? Le dice, mira, ¿y qué crees que es el peor problema para la iglesia del siglo XX en Estados Unidos? ¿Y sabe qué contestó Schaffer? El estatismo. Y tenemos que comprender que hoy los ídolos no son Baal, Artemisa, Diana. El desafío más sutil, el estatismo. Este estado que no se proclama divino, pero se convierte en un objeto de fe para muchos y que dicta el sentido del bien y del mal, es idolatría. Los cristianos debemos reconocer la idolatría y comprender que esa lucha espiritual sigue vigente. Aunque nos cueste admitirlo, se ha generado en nuestras mentes que si algo es legal es bueno y que si algo es ilegal es malo. ¿Pero eso es verdad? No. El aborto es una gran cosa ilustrativa de esto. Pero el Estado define qué es la sexualidad válida, qué es el matrimonio como debe ser, la familia como debe ser, la paternidad como debe ser, la maternidad como debe ser, la masculinidad como debe ser, la feminidad como debe ser. Y reemplaza todo lo que Dios ha dicho al respecto. Si dejamos que el Estado nos diga cómo debemos tratar a nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros padres, si dejamos que el Estado nos diga quién puede vivir y quién puede morir, estamos errando, como pueblo de Dios estamos errando. Dios es quien da la norma moral, no el Estado. Y tenemos que derribar esta idea, que si algo es legal es bueno y si algo es ilegal es malo. No. Si algo legal es acorde a lo que Dios dice, es bueno. Y si algo legal está de desacuerdo con lo que Dios dice, es malo. Y si algo ilegal es acorde con lo que Dios condena, es malo. Pero si algo ilegal es contrario a lo que Dios ordena, yo tengo que seguir a Dios. Cuando el Estado se constituye como una parte de lo que hay en el corazón de la gente, ¿qué hace el cristiano cuando tiene un problema? ¿Sabes qué? En muchos pueblos casi no oran, casi no ayunan y son los primeros en ir a la municipalidad a pedir ayuda. Dios es quien tiene que ocupar ese lugar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la municipalidad. El Estado es mi pastor, nada me faltará. Eso es idolatría. El domingo proclaman a Dios, pero van a pedir ayuda al Estado. El estatismo es un ídolo de hoy. Y hermanos, podría hablar horas de esto. Podría mencionar la historia, podría mencionar la Biblia. Y simplemente quiero ser útil y por lo menos dejarle la pica y que ustedes decidan. Pero tenemos que saber que el Estado, si ocupa el lugar de Dios como un objeto de fe y definidor de la moral, se convierte en un ídolo que usurpa la autoridad divina. Y la Biblia nos enseña a resistir este engaño y afirmar la soberanía de Dios, reconociendo que solo es digno Él de nuestra confianza, de nuestra obediencia y adoración. Hay muchas cosas más que podríamos derribar. Por ejemplo, el humano es bueno pero sin valor. La Biblia dice exactamente eso, dice exactamente lo contrario. El humano es malo pero con valor. ¿Son todos los sistemas políticos igualmente malos? Eso es mentira. Son todos malos, pero hay algunos que son peores. Y a lo largo de la Biblia aparecen enemigos de Dios y de su pueblo. Y hay un enemigo en particular que destaca sobre el resto. ¿Cuál es? Satanás. No es el único enemigo que tenemos. Pero la Biblia nos enseña, Efesios 4:17, no le demos oportunidad. Conocemos sus planes, entonces no le demos ventaja, 2 Corintios 2:11. Y debemos ser astutos y someter todo pensamiento a la luz de la palabra y someterlo a la obediencia de Cristo. Sutilmente el enemigo utiliza mucho la política y si no tenemos conocimiento, no tendremos discernimiento. Y sin discernimiento quedamos expuestos a ser manipulados y ser funcionales para los fines que busca nuestro enemigo. Y para esto es de gran utilizar conocer cuáles fines persigue, para saber cuál es el propósito que busca. 5 cosas persigue generalmente. Según 2 Corintios 11, 13 al 14, Juan 8, 44 y Juan 10, 10. Confundir, mentir, robar, matar y destruir. Fíjate que es todo político y que filosofía política
tiene más confusión, más mentira, más robo, más muerte y más destrucción. No lo votes, no sea funcional eso, no vivas en ostracismo. Para no trabajar para el enemigo es necesario no involucrarme con la agenda satánica. Y no es que esto significa, sí, no voy a andar sacrificando cabras negras a las 12 de la noche, el viernes 13. Usa bien tu voto. Tiene muchos matices esto. Pero hermano, vos y yo somos útiles. El tema es para qué reino. En Romanos 6, 15 al 23 se nos dice que somos útiles, pero debemos ser útiles. Tenemos que presentar nuestros miembros como siervos de la justicia, nuestra vida como una herramienta útil para la rectitud. Hermanos, quiero ir cerrando, falta poquito, 5 minutos creo, y quiero recitar algo que tomé de otros, pero también lo adapté. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como ateo y pagano. Personas que oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libere a la iglesia de la persecución en países socialistas y comunistas, pero votan por candidatos socialistas y comunistas. Oran pidiendo por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias porque odian al cristianismo. Oran por la familia, pero votan a candidatos que trabajan por ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a pedófilos, a la ideología de género, a los violadores y al narcotráfico. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legalizarlas o que son drogadictos. Nos salvamos de una muy fea. Oran por los desprotegidos, como los huérfanos y las viudas, pero eligen para gobernar a aquellos que cobran impuestos para las herencias. ¿Y quién hereda? El huérfano y la viuda. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como ateo o pagano. Y los cristianos, mientras esperamos la consumación en plenitud de un reino, el de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, hacemos. Esperamos el reino que vieron Daniel y Juan. Daniel 7, 13 al 14 dice que al Hijo del Hombre se le da dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ese reino esperamos. Ese es el estatismo que sí vamos a amar. Ese es el único. Todo lo demás usurpan ese lugar y no deben hacerlo. En Apocalipsis 21 dice que Dios va a habitar entre los hombres, habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En Apocalipsis 22 dice, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan responde, amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Hermano, podría hablar mucho de esto y no lo puedo hacer por tiempo y por un montón de cuestiones, pero te invito a estudiar la Biblia para tener olfato, discernimiento, conocimiento y no dejarte engañar y no ser alguien que no derriba fortalezas que tiene que derribar. Pelea la guerra espiritual. Mientras esperamos la consumación del reino de Cristo en plenitud, debemos vivir derribando fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, sometiendo toda idea a la obediencia a Cristo. ¿Qué dijo Dios? Hablemos de esto. El ostracismo no es una idea bíblica. ¿Qué dijo Dios con respecto al sexo, al matrimonio, al varón, a la mujer, a la familia, a las responsabilidades? De todos los sistemas que tengamos, elijamos el que promueve o esté menos lejos de lo que Dios quiere. Y como nación nos va a ir mejor. El Señor es bueno. Él no desea el mal. Pero a veces en la rebeldía de los pueblos el Señor los abandona a su necedad. No seamos ese tipo de país. Y para que nuestro país no sea ese tipo de país, no seamos el tipo de iglesia que confunde las cosas. Amén. Esperemos la consumación del reino de Cristo en plenitud. Y busquemos que otros entren en ese reino por todos los medios que podamos tener. Amén. Oramos. Padre, te rogamos, Señor, que mientras esperamos lo que viene, seamos responsables
y que realmente podamos disfrutar de la tierra que nos diste para habitar. Como dice tu palabra, que oremos por la paz de este lugar. Señor, ayúdanos a ser los mejores ciudadanos a nivel secular, pero nunca a costa de nuestra ciudadanía celestial. Ayúdanos, Padre, a tener una noción bíblica de la política, del Estado, del gobierno, y que realmente podamos agradarte con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos a abrazar tu palabra para entenderla y llevarla a la práctica. Ayúdanos, Señor, a amar este regalo enorme que has dado a la humanidad y sobre todo a tu pueblo, la cosmovisión bíblica. Gracias, Padre, porque al entender la vida como tu palabra la describe, las cosas son tan diferentes y buenas. Ayúdanos, Padre, a ser responsables con nuestra ciudadanía. Ayúdanos, Padre, a ser buenos siervos tuyos. Te ruego, Señor, que ninguno de nosotros sea funcional a lo peor, que seamos siervos de la rectitud. Que no confiemos en ningún gobernante, ni siquiera si es el más votado, pero que aprendamos también a desconfiar. Y que aprendiendo a desconfiar sepamos discernir cuáles son peores. Sabemos que todos son malos. Sabemos que esperamos a Cristo. Deseamos que Cristo vuelva y su reino se ejecute con plenitud perfecta. Gracias, Padre, porque en tu palabra tenemos la luz que necesitamos para transitar esta vida. Señor, bendecinos. Te rogamos, Padre, que como iglesia, como gente que invoca tu nombre, seamos fieles a tu palabra, a lo que vos has inspirado para gobernarnos. Gracias, Padre, por revelarte a nosotros a través de la Biblia. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Rey, Jesús. Amén.